Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar el teorema de la divergencia o teorema de Gauss para determinar un flujo de este campo vectorial a través del exterior de este sólido que es dado. Lo primero que vamos a hacer es vamos a resolverlo normalmente sin el teorema y luego vamos a aplicar el teorema. Lo primero que vamos a hacer es dibujar este sólido. Fíjense que este sólido corresponde a un cilindro. Vamos a dibujar este cilindro en un sistema tridimensional. Fíjense que tiene las coordenadas X, Y y Z. Tiene como base esta circunferencia de radio 3. Vamos a poner 3 unidades en cada uno de los ejes. Y fíjense que podemos hacer extensiones de los ejes acá. Esta extensión sería 1, 2, 3. Y una extensión del eje Y. 1, 2, 3. Más o menos, pues la base de este cilindro sería algo de este estilo, así. De esta base podemos hacer unas extensiones. Fíjense de cada uno de estos puntos. Vamos a extender para nosotros crear la tapa. Vamos a extenderlo por acá. Y acá también otra extensión más por ahí en este estilo. Y entonces esta tapa tendría más o menos este estilo de aquí así. Y ahí está el cilindro, que va hasta 4, ¿no? Desde 0 hasta 4. Entonces esta es una tapa del cilindro, la otra tapa. Y aquí está pues el recubrimiento, ¿no? Del cilindro. Entonces esta parte de aquí sería z igual a 4. Esta z igual a 0. Y el cilindro en sí tendría esta. Entonces tendríamos tres superficies. La primera sería una superficie 1, esta segunda sería la superficie 2 y esta tercera superficie, pues la del cilindro, sería la superficie 3, el recubrimiento. Entonces lo que vamos a hacer es sacar tres flujos. Recuerden que el flujo es igual a esta integral de la región de este campo vectorial por el vector n de s. Entonces vamos a ver, esta integral, recuerden que esto es igual a la integral de la región de este flujo, de este campo vectorial evaluado en una superficie parametrizada, y esto producto punto por el vector r de u por r de v de u de v. Recuerden que esta era la fórmula que habíamos llegado para encontrar el flujo de una superficie, en una región, este flujo en un campo vectorial. Entonces vamos con la primera superficie. La primera superficie es S1, que se trata de un plano. Plano Z igual a 4. Hay que parametrizar este plano, pues la parametrización de este plano, R de U, V, de esta superficie. Entonces aquí ingresan dos variables, U y V. Y como salida en Z tendríamos 4. Esta sería la parametrización de este plano. Y lo que necesitamos es un vector perpendicular a este plano, pues podríamos determinar que es un vector, el vector K, es perpendicular a este plano de aquí, Z igual a 4, pero pues vamos nosotros a encontrar este vector de aquí, la deriva parcial de U, con respecto de esta función vectorial sería 1, 0, 0. Y la deriva parcial de r con respecto de v sería 0, 1, 0. Fíjense, nos podemos dar cuenta que este es el vector i y este es el vector j. Pues evidentemente si hacemos el producto cruz entre los dos, nos va a dar como resultado el vector k, que es el vector 0, 0, 1. Fíjense, ya tenemos este vector, ya podemos reemplazar aquí. Sin antes, vamos a plantear esta integral, la integral, el flujo de la primera superficie, el primer flujo. En esta región va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a lo siguiente, a la evaluación de esta función vectorial en la ecuación del flujo del campo vectorial. Sería u evaluado en x, quedaría u. V evaluado en y, pues sería v. Y aquí 4 evaluado en 0, pues quedaría 0 mismo. Fíjense que esto producto punto por el vector 0,0,1 por la diferencial de v por la diferencial de u. Si hacemos este producto, nos queda que este flujo 1 va a ser igual a la integral de la superficie de 0, por lo tanto este flujo es 0. Fíjense que ya tenemos nuestro primer flujo de la primera superficie, que es de la superficie 1, el flujo es igual a 0. Vamos con esta superficie 2. Fíjense que esta superficie 2 es z igual a 0. Si nosotros parametrizamos esa superficie, sería u r de uv, parametrizándola. Esto sería igual a ¿qué? A u, v y 0 en z. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de r con respecto de u, fíjense, y nos da 1, 0, 0. Y la derivada parcial de r con respecto de v nos da 0, 1, 0. Fíjense que el vector aquí, este vector perpendicular, tendríamos que, para que salga de esta superficie, deberíamos hacer el producto cruz al revés, r de v por r de u, y esto nos da como resultado, fíjense, nos da como resultado el vector menos k, que el vector menos k es 0,0, menos 1. Vamos a plantear ya esta integral del flujo 2. Esta integral del flujo 2 pues sería la integral de la región. Vamos a evaluar esta superficie parametrizada aquí en la ecuación del flujo del campo vectorial. Esta ecuación de velocidad de campo vectorial entonces sería igual a lo siguiente. Este u iría en las x, entonces u, coma el v y 0. Y esto producto punto por 0,0, menos 1. Y esto nos da como resultado, miren, la integral de la región de 0 de u de v. Aquí recuerden es de u de v. Y esto nos da como resultado 0. O sea que el flujo en la superficie 2 también es el valor de 0. Y entonces ya tenemos la superficie 2, el flujo es 0. Y vamos con la superficie 3, que se trata de un cilindro. Esta es la ecuación. Entonces vamos a parametrizar. Recuerden, para parametrizar nos conviene parametrizar en coordenadas cilíndricas. Y la parametrización de un cilindro sería x igual a coseno de u, y igual a seno de u, y z es igual a v. Si quieren mayor información de cómo parametrizar un cilindro, pueden ir a los videos de parametrización de superficies, ahí está con mayor profundidad. Entonces, fíjense que tenemos esto de aquí, por lo tanto aquí A sería el radio, recuerden, pongámosle así, mejor el radio, para que lo pongamos visualicemos de mejor manera. Entonces la parametrización de este cilindro sería r de u, v, sería igual a lo siguiente. El radio sería 3 coseno de u, 3 seno de u, v. Ya tenemos parametrizado este cilindro. Nosotros podemos seguir ahora encontrando los siguientes datos que necesitamos. Necesitamos, miren, r, la derivada parcial de r con respecto de u, que sería menos 3 seno de u. Aquí con respecto de u sería 3 coseno de u.
y aquí 0, ya no existe u. La derivada parcial con respecto de v aquí sería 0, 0 y 1. Fíjense, vamos a hacer más pequeño este paréntesis. Ahora lo que necesitamos es un vector que salga, y es el vector RU cruz RV. Fíjense, este vector, entonces, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a plantear aquí, vamos a hacer el planteamiento de esta determinante que nos va a dar este vector. Fíjense que esta determinante pues sería en la primera fila i, j y k, y nos queda menos 3 seno de u, 3 coseno de u, y aquí 0, y acá abajo 0, 0, 1. El vector resultante, que es el vector que vamos a utilizar para determinar el flujo, luego vamos a evaluar esta función aquí, esta función vectorial aquí en este campo, esta función del campo vectorial, sería, vamos a ver, aquí tapamos esta fila y esta columna, nos quedaría 3 coseno de u, coma, tapamos esta fila y esta columna y esta fila, sería 3 seno de u por 1, menos 0, y el menos del signo de posición sería 3 seno de u, coma, finalmente tenemos aquí 0. Antes de plantear ya la integral, pues recordemos aquí los límites de integración. Recuerden que el u es como tener el ángulo, y este u, ¿de dónde va a variar? Va a variar desde 0 hasta 2pi. Y recuerden que el v, nosotros lo habíamos parametrizado como z, pero el z va desde 0 hasta 4. Este v va desde 0 hasta 4. Muy importante esos datos. Ahora sí, vamos a plantear la integral. En un próximo video vamos a continuar con esta parte.